de la costa finlandesa. Tan solo hubo 141 supervivientes y no llegan a 60 los cadáveres rescatados del millar de personas que viajaban a bordo del Estonia. Su naufragio constituye el accidente marino más grave desde el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa y uno de los mayores del mundo en las últimas décadas. Kompisen, han gick på toaletten. Och jag steg upp. Mi amigo se fue al baño y yo me levanté. Entonces cayó al suelo la mesita y mi maleta. El barco volcó a un lado enseguida. Entonces dijeron mis amigos, hay que salir de aquí lo más rápido posible. Pero era difícil levantarse. Había mucha gente que simplemente no tenía fuerzas. Antes de que finalizasen las operaciones de rescate de los náufragos, que se realizaban en una dramática carrera contra el reloj, porque el frío de las aguas no permitiría resistir mucho a los supervivientes, los familiares de los pasajeros que viajaban a bordo del Estonia, poseedores ya de la terrible noticia del naufragio, acudieron al puerto en busca de información sobre la suerte corrida por sus allegados. Muchos de ellos habían estado en el mismo escenario solo pocas horas antes, viviendo unas despedidas siempre emotivas y optimistas. Ahora las cámaras eran testigo de las horas de angustia que habrían de pasar especulando con el destino de los suyos. Estoy esperando. No sé nada. Él tiene 23 años. 23 years. Hace 2 horas recibí un mensaje de mi mujer que me decía que está bien. Ella me dijo que estaba en Suecia. Nadie podía imaginar que aquel iba a ser el último viaje del Estonia, una embarcación salida de los astilleros alemanes Mayer-Werft 14 años atrás, pero todavía en buen uso, que ofrecía a sus pasajeros toda clase de comodidades e incluso equipo de médicos propio. La nave había sido sometida a una inspección técnica 48 horas antes del desastre. Los inspectores suecos reflejaron en sus actas varias críticas al funcionamiento de las compuertas, considerando que no cerraban herméticamente, y también señalaron algunos defectos en el sistema de anclajes, que debía asegurar la inmovilidad de la carga. Sin embargo, permitieron la salida de la nave, por estimar su estado como apto para una navegación sin riesgos mayores. Probamos muchos sistemas y todos funcionaban bien. La impresión general del barco era buena. Un temporal con fuertes vientos y olas de más de 8 metros de altura sometió a una prueba tan dura como trágicamente definitiva al estado del ferry. Las causas del naufragio habrán de ser establecidas por los expertos y debatidas en cada detalle por los armadores y las compañías que aseguraban la embarcación en cerca de 8.000 millones de pesetas. Pero de los testimonios de tripulantes y pasajeros se deduce que el agua penetró por algunas compuertas, averiadas, rotas por un golpe de mar o simplemente mal cerradas. La acumulación de agua hizo que la nave se inclinara a un lado. Debieron romperse los anclajes de algunos de los grandes camiones con remolque que el buque llevaba en sus entrañas. La pesada carga se desplazó y el desequilibrio junto a la fuerza de un mar embravecido pudo causar que las aguas se tragasen las 15.000 toneladas de la embarcación. El conductor de uno de los 28 camiones que transportaba el ferry declaró que poco después de la medianoche bajó a la cubierta inferior y descubrió que el agua del mar se filtraba a través de los portones de entrada al garaje. Cuando corrió a dar la alarma, la embarcación comenzó a inclinarse. El naufragio era ya inevitable y el pánico se desató entre los pasajeros. El Estonia lanzó a los aires una primera llamada de socorro 24 minutos después de la 1 de la madrugada.
El mensaje decía: los motores se han parado, entra el agua y el buque está muy escorado a estribor. Las autoridades del puerto finés de Turku recibieron el SOS y trataron de establecer comunicación con la nave en peligro. Pero el Estonia enmudeció pocos minutos después de su angustiosa petición de ayuda. La Marina de Guerra sueca movilizó sus efectivos en la zona y todos los barcos cercanos se dirigieron al lugar del siniestro en una urgente operación de rescate. El Estonia se hundió en menos de 5 minutos. No hubo apenas tiempo para organizar las operaciones de salvamento. La mayoría de los pasajeros estaba durmiendo tras haber pasado unas horas de diversión en los cines o los bares del barco y recorrido sus tiendas libres de impuestos. Muchos apenas llegarían a despertarse. Otros, al sentir que el ferry zozobraba, trataron de ganar la cubierta. El pánico se desató y la evacuación del barco se precipitó entre gritos y empujones. El barco se ha hundido muy deprisa, no queda ningún rastro. Hay mucha gente en el agua, muchas balsas y un viento muy fuerte. 26 helicópteros suecos, finlandeses y daneses batieron el Báltico en busca de los náufragos. Sus pilotos encontraron unos 40 botes prácticamente vacíos y las aguas jalonadas de cuerpos, la mayoría ya inertes a causa del frío. Los tripulantes de embarcaciones y helicópteros de rescate que llegaron hasta el escenario de la tragedia tampoco olvidarán los momentos dramáticos en que tuvieron que decidir a quiénes recoger entre las manos que desde las aguas se alzaban frente a sus ojos. Después contarían que optaron por dirigirse hacia quienes más se movían, pensando que serían los que tenían mayores posibilidades de sobrevivir al frío. Su heroico trabajo se desarrolló entre el azote del viento y la luz incierta del amanecer. Ya no hay supervivientes, solo quedan cadáveres flotando. Aparecen 3 o 4 cada hora. La mayor parte de los supervivientes fueron llevados al Hospital Universitario de Turku. Los médicos se encontraron con el mismo cuadro repetido, la baja temperatura de los pacientes que produce una situación de alto riesgo cardiovascular. En pura lógica, solo deberían haber resistido los más jóvenes y fuertes. Sin embargo, los médicos se encontraron con algunos pacientes de edad muy avanzada y también varios niños entre los 12 y 14 años. Sintiéndose a salvo entre las paredes del hospital, los supervivientes del naufragio narran distintos aspectos de una historia cuyo recuerdo les acompañará para el resto de sus vidas. La gente estaba horrorizada. Nosotros intentábamos que se calmaran. Todos los pasajeros ayudaron a distribuir los chalecos salvavidas. Una vez en cubierta ya no tenían tanto miedo. Intenté coger a la niña Estonia, pero se resbaló entre mis dedos. Una ola grande la tiró del barco. Los médicos del Hospital Universitario de Turku informaron a la prensa del estado en que habían llegado los supervivientes del naufragio. De los daños sufridos por quienes habían logrado escapar del desastre, se deducía la imposibilidad de que se mantuviesen con vida aquellos que aún permanecían entre las agitadas y frías aguas del Báltico. La hipotermia, es decir, el descenso de la temperatura del cuerpo, produce un estado de confusión mental, agarrotamiento de los miembros y torpeza en los movimientos. Al perder 4 grados de temperatura, se cae en la inconsciencia y las posibilidades de sobrevivir se reducen drásticamente. Por debajo de los 32 grados, el cuerpo corre el riesgo de sufrir una crisis cardiovascular. Y entre los 25 y los 20 grados, el corazón deja de latir. Este tipo de barco está siendo cuestionado, pero su concepción es muy económica y eficiente para el transporte y eso le hizo imponerse. Pero ahora la experiencia nos demuestra que hay muchas cosas que hacer para mejorar su seguridad. Los naufragios de transbordadores constituyen la noticia más frecuente en la crónica de los accidentes marinos. A juicio de algunos expertos en navegación, como el almirante británico Meek, las características de este tipo de embarcaciones de carga rápida, con sus puertas y rampas de acceso muy cerca de la línea de flotación, las hace demasiado vulnerables a la entrada de aguas. La tragedia del Estonia ha reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad de los transbordadores.
Un antiguo debate avivado cuando el hundimiento del ferry Doña Paz costó más de 4.300 vidas en Filipinas en diciembre de 1987 y cuyos últimos y más dramáticos capítulos, entre otros accidentes menores, se produjeron en las aguas belgas de Zeebrugge, con 189 muertos, también en 1987, frente al puerto egipcio de Safaga, en el Mar Rojo, con 470 víctimas en 1991, en la costa de Indonesia, con otros 431 viajeros ahogados el mismo año, y en Haití, hace solo 19 meses, cuando el hundimiento del Neptuno se cobró otras 800 vidas. El desastre sufrido esta semana por el Estonia es el último de una cadena de accidentes, siempre con las mismas características técnicas. Las escenas del reencuentro de los supervivientes del Estonia con los familiares que les aguardaban, casi sin esperanzas de volver a verles, conmovieron a la opinión pública, mostradas por unas cadenas de televisión que habían reducido su programación a música clásica en señal de luto. Las banderas a media asta, junto a los mensajes oficiales de condolencia, responden al dolor popular por la tragedia del Estonia. Pero el sentimiento más íntimo de los centenares de personas que aguardaron inútilmente sobre los muelles el final del último viaje del ferry, sin recibir siquiera los restos mortales de sus seres queridos, queda oculto entre las paredes de cientos de viviendas enlutadas al norte de Europa. I se expressa sin... Les mares i els pollets passen les setmanes següents aprenent a reconèixer la crida mútua i establint un fort vincle que els permetrà de retrobar-se quan la mare torni dels seus viatges en cerca d'aliment.